El reino Plantae, o de las plantas, está formado por unas 260.000 especies conocidas, de musgos, hepáticas, helechos, plantas herbáceas y leñosas, arbustos, trepadoras, árboles y otras formas de vida que cubren la tierra y viven también en el agua. El tamaño y la complejidad de los vegetales son muy variables. Este reino engloba desde pequeños musgos no vasculares que necesitan estar en contacto directo con el agua, hasta gigantescas secuoyas, los mayores organismos vivientes capaces, con su sistema radicular, de elevar agua y compuestos minerales hasta más de 100 metros de altura. El ser humano utiliza directamente solo un reducido porcentaje de las especies vegetales para procurarse alimento, cobijo, fibras y medicinas. A la cabeza de la lista están el arroz, el trigo, el maíz, las legumbres, el algodón, las coníferas y el tabaco, de las que depende la economía de naciones enteras, pero aún tienen más importancia para la humanidad los beneficios indirectos obtenidos de todo el reino vegetal, que lleva más de 3.000 millones de años realizando la fotosíntesis. Las plantas nos han dejado combustibles fósiles que dan energía y a lo largo de su prolongada historia han suministrado oxígeno suficiente para que la atmósfera mantenga la evolución de los animales superiores. En la actualidad, la biomasa mundial está formada en una proporción abrumadora por plantas, que no solo constituyen la base de todas las cadenas tróficas, sino que también modifican los climas y crean y sujetan los suelos, transformando así en habitables lo que de otro modo serían masas de piedras y arena. Las plantas son eucariotas pluricelulares fotosintéticos adaptados a la vida terrestre. Autótrofos, tienen células con paredes de celulosa, contienen clorofila A y B y carotenoides como pigmentos accesorios. Almacenan almidón, tienen un ciclo de vida espórico o diplobiontico, con alteración de generaciones heteromórficas. El gametofito haploide y el esporofito diploide, gametangios rodeados por una capa de células estériles, son presentes o ausentes, son ogámicas, tienen espermas móviles o no móviles. Hace unos 700 millones de años, los antepasados de las plantas actuales evolucionaron en los mares de entonces. Luego pasaron en su proceso largo de evolución a ir poblando la tierra. Estas plantas eran muy diferentes a las plantas que conoces hoy. Muchas de ellas no tenían raíces ni hojas ni ramas. Desde entonces las plantas han adquirido la gran variedad de formas y se desarrollaron las especies que hoy conocemos y pueblan el planeta. Si bien no destacaremos este reino como el más importante, ya que todos lo son, sí aseguraré que es el más apreciado por el hombre y mantiene una relación vital con el ser humano y el mundo vivo en general. Las plantas o vegetales son organismos que surgen al parecer de las algas verdes. Este reino se caracteriza por realizar el proceso de fotosíntesis para su nutrición. Los organismos pertenecientes al reino Plantae son multicelulares y se adaptan a la vida terrestre. Existen tantas plantas distintas en todo el mundo que aunque se reconoce
que todas ellas pertenecen al reino Plantae. Los investigadores aún no se ponen del todo de acuerdo de cómo hay que clasificarlas. Sin embargo, una clasificación que se utiliza actualmente es la que se realizó por Cronquist en el año de 1969. El reino Plantae se puede agrupar en 4 grandes grupos que podemos separar en varias divisiones, como ser briófitas, pteridofitas, gimnospermas y angiospermas. División briófita. En esta división se agrupan los llamados briófitos. Estos son las hepáticas, los musgos y las anthocerotas. Son plantas de pequeño tamaño que han colonizado el medio terrestre, aunque abundan principalmente en lugares de elevada humedad, puesto que necesitan del agua para llevar a cabo su ciclo reproductor. Existen 23.000 especies clasificadas. Fueron las primeras en evolucionar hace 420 millones de años. Estas plantas abundan en lugares húmedos y sombríos, aunque existen especies xerófilas que pueden vivir en medios estacionales secos. Una característica de estos vegetales es la imperiosa necesidad del agua para su reproducción. Abundante en bosques húmedos de los trópicos, zonas australes y boreales, y en algunas zonas templadas como las turberas. Los briófitos carecen de sistemas vasculares desarrollados para el transporte interno de agua y nutrientes, por lo que se agrupan en esta división de plantas no vasculares. Los briófitos son, por lo general, plantas pequeñas que tienden a vivir en condiciones de alta humedad. Esto debido a la falta de sistema vascular y por la necesidad de sus gametos de una cubierta o película de agua para poder dispersarse y reproducirse. Algunos ejemplares de esta división del reino de las plantas alcanzan gran tamaño en condiciones favorables y otros casi siempre muy pequeños. Están adaptados a la vida en el desierto, asociados a periodos estacionales húmedos o a humedales atmosféricas altas. División pteridófita. En este grupo taxonómico se engloban todas las criptógamas vasculares, es decir, los helechos y otras plantas afines. Las pteridófitas son plantas que se han adaptado al medio terrestre, aunque de forma incompleta. Han desarrollado un tejido epidérmico con cutícula y estomas, lo que evita la desecación y controla el intercambio de gases. Presentan tejidos conductores que transportan agua, sales y sustancias elaboradas por la planta, lo que permite su distribución. Gracias a estas adaptaciones, las plantas pueden alcanzar mayor tamaño que las briófitas. Las pteridófitas se desarrollan en lugares muy húmedos. Esto es debido a que su fecundación solo es posible en agua. Para que el anterozoide pueda nadar hasta la ovocélula. En épocas de sequía, el frondes se seca, mientras que el rizoma se mantiene vivo si en suelo hay humedad. División gimnospermas. Las gimnospermas son las plantas que poseen semilla, y esta, en su madurez, no se encuentra encerrada en un fruto. Por esta característica recibe su nombre de gimnosperma. Son plantas leñosas, arbustos o árboles con hojas casi siempre perennes. Las hojas son de forma muy variable y generalmente no poseen peciolo o es muy corto. Suele ser enteras sin divisiones. Las flores son unisexuales y desnudas,
puesto que no tienen ni cáliz ni corola. Algunas veces se encuentra en su base protegida brácteas, hojitas pequeñas modificadas. Las flores masculinas poseen unas escamas en las que se diferencian los sacos polínicos. Estas se insertan en un eje corto formando unos conos en los sacos polínicos. Se produce una meiosis que originará el grano de polen. Las flores femeninas se agrupan en un eje en forma de cono. Cada flor tiene una bráctea protectora y en ella una escama fértil que poseen los primordios seminales. Óvulos, en estos se producen los arquegonios, que a su vez darán origen a la ovocélula. El grano de polen fecundará a la ovocélula, dando lugar a la semilla. Las plantas gimnospermas son árboles o arbustos como el pino, el enebro, el cedro, el abeto, la araucaria, el ciprés y la sábila. En la actualidad reúne unas 850 especies vivas agrupadas en unos 66 géneros. División angiospermas. Las angiospermas son las representantes de esta última división, las más evolucionadas. El término angiosperma se refiere a aquellas plantas que poseen semillas cubiertas. Forma el grupo más numeroso con unas 270.000 especies, número que aumenta cada año en consonancia con los descubrimientos de nuevas especies por parte de los botánicos sistemáticos. Estas especies se agrupan en 300 o 400 familias según los criterios de los diferentes autores. Las angiospermas han colonizado todos estos hábitats y han desplazado en la mayoría de ellos a la gimnosperma, puesto que presentan características más evolucionadas que permiten una mejor adaptación, como pueden ser los sistemas conductores más evolucionados y mecanismos de reproducción mucho más elaborados y eficaces. Las angiospermas son plantas con flor y que forman fruto. Pueden tener un porte herbáceo como el trigo, arbustivo como el rosal o arbóreo como el álamo. La diferencia entre unos y otros se encuentra en el desarrollo de los tejidos de sostén de la planta. El tallo suele ser ramificado. Las hojas generalmente son pecioladas, aunque su forma y ramificación pueden ser muy variadas. Existe una gran variedad de formas de raíces. La mayoría de las especies angiospermas tienen raíces, tallos y flores. La morfología y la estructura de las raíces, tallos y hojas caracterizan a las angiospermas de manera menos rigurosa que las flores. Las angiospermas comprenden junto a las leñosas en considerable número de plantas herbáceas. Tienen unas hojas que ordinariamente poseen formas de lámina más o menos recortadas y que no viven corrientemente más allá de una estación. Características generales de las plantas. Son pluricelulares, es decir, están formadas por muchas células. Están constituidas por células eucariotas, o sea, células con núcleo verdadero. Poseen una pared celular de celulosa. Contienen clorofila, la cual capta la energía luminosa del sol para realizar la fotosíntesis. Son seres autótrofos, es decir, pueden producir su propio alimento a partir de materia inorgánica. No se pueden desplazar por sí mismas, son organismos inmóviles anclados a un sustrato.
Su reproducción es principalmente sexual con ciclos alternancia de generaciones. En la alternancia de generaciones, una generación produce esporas por meiosis y la siguiente gametos por mitosis. Gracias, nos vemos en la próxima Polimedia.